Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir el estudio que dejamos pendiente hace 2 domingos. ¿Y cuál era el estudio? Romanos 8. ¿Mande? Romanos. ¿Qué capítulo de Romanos estamos estudiando? Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9. Y luego regresaremos ya en nuestro estudio al versículo 1. Dice Romanos capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, nuevamente le pedimos, le rogamos que nos ayude en este estudio. Usted es el invitado de honor. Que su Espíritu hable a nuestro espíritu para que nosotros podamos entender su obra. La obra que cada día usted la lleva a cabo en cada uno de los que estamos aquí presentes. Le pedimos, le rogamos que usted sea el que nos guíe, el que nos ayude y el que nos dé de su conocimiento para poder entender y comprender su palabra. Cada uno de nosotros hemos recibido su Espíritu y queremos pedirle que nos dé entendimiento para poder nosotros llevar nuestra vida cristiana al 100%. En el Antiguo Testamento su palabra nos enseña que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así que le pedimos que usted nos dé de su conocimiento para poder llegar hasta donde está usted y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias por esta oportunidad que nos dio de estar todos juntos. Queremos pedirle y rogarle que se quede con cada uno de nosotros, que nos ayude a entender y a comprender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo. Que ahora la nueva vida en Cristo, o Cristo morando en él, dice que le ha librado de la vida del pecado. ¿Usted lo cree? Es un estudio. Vamos a entender y a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Cuando usted fue bautizado, usted recibió el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que mora en usted. El Espíritu Santo es el que lo guía a toda ¿qué? A toda la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es espíritu. Y si usted ha recibido el espíritu que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, bueno, usted y yo debemos de andar como en el espíritu. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra en estos textos, en el
versículo 1 nos enseña que hay dos formas de vivir la vida. En primer lugar nos enseña vivir en la carne y en segundo lugar nos enseña vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7, acuérdense que es lo que estábamos viendo la otra vez, nos da un ejemplo acerca de la batalla que hay en el cuerpo del cristiano. Donde el hombre interior, dice el apóstol Pablo, se deleita en la ley de Dios, pero en la carne. Sus deseos pecaminosos se rebelan contra la ley de su mente y lo llevan cautivo a la ley del pecado. Romanos 7, versículos 18 al 20, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, en mi carne, dice, en mi cuerpo, no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Debemos de entender bien el capítulo 7. El apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de su lucha contra hacer el bien, pero la carne lo lleva a hacer el mal. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, dice, no mora el bien. Y al día de hoy, yo sé que también en nuestra carne no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Porque es una lucha. Pero dice el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Usted no siente lo mismo? ¿Usted no siente lo mismo? ¿Sí o no? Es una clase. Aquí todos vamos a aprender, hasta yo mismo aprendo de ustedes también. Y del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Es bueno venir a la iglesia? Usted diga. Y si usted no lo hace, ¿qué dice Santiago? Que es pecado. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, dice, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí. Pero si no lo hago, yo estoy obedeciendo ¿a quién? A mi carne, al pecado. ¿Por qué a veces no viene los domingos en la tarde? Y se supone que usted y yo debemos de obedecer a Cristo en todo. Bueno, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice, ya el pecado ya no mora en mí. Porque Cristo nos ha limpiado del pecado. Desde que nos bautizamos, Cristo ya nos limpió para vivir en su justicia, no en la justicia de nosotros. Y si Cristo ya nos limpió, es para andar en una vida nueva donde el pecado ya no mora en mí. Pero el apóstol Pablo en Romanos 7 nos está diciendo que es una batalla, es una lucha contra la carne. La carne quiere seguir agradando como agradaba antes. Los católicos nomás se reúnen en la mañana y si es que tienen tiempo. Nosotros como cristianos estamos en una lucha contra la carne y Pablo nos está diciendo
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El apóstol Pablo está diciendo que hay una guerra, hay una lucha interna, hay una batalla que al parecer la carne está ganando más que el espíritu. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es el que está morando en usted. Por eso el apóstol Pablo exclama y dice, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Igual usted y yo debemos pensar, bueno, ¿cómo puedo yo vencer esta carne que no me deja servir a Dios? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo librarme de esta lucha? Dice. Acuérdense, el capítulo 7, Pablo está dando una imagen de una lucha entre la carne. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo puedo yo vencer esto? Yo quiero hacer el bien, pero en vez de hacer el bien, hago el mal. Estas palabras son duras, son dramáticas, pero están inspiradas para darnos ejemplo, para que usted vea y conozca su lucha interna. Su lucha interna. Por eso el apóstol Pablo en esa lucha no se da por vencido. Nos da un ejemplo que Pablo no se da por vencido. Él sabe que hay una esperanza. Y su esperanza descansa en el verdadero poder del Evangelio. Por eso en su primera carta, o ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio, bueno, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted y yo creímos y seguimos creyendo en el Evangelio. Usted y yo aceptamos el Evangelio por medio de la fe, que es creer en algo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que el Evangelio tiene poder para salvación. Y usted y yo hemos creído eso y lo seguimos creyendo hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Usted cree que la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios tiene poder? El apóstol Pablo está diciendo que hay una solución para poder vencer la carne. El apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio tiene poder. Y ese poder está en el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Pero, como dice Romanos 8, versículo 9, debemos examinarnos si realmente el Espíritu está en nosotros. Dice el apóstol Pablo que la razón por la cual el pecado no puede enseñorearse del cristiano es porque hay un poder. Cuando Dios nos creó, nos dio un espíritu, pero ese espíritu no tiene poder para poder vencer la carne, sino que vive en pecado. Pero cuando nos bautizamos, viene un espíritu que Dios nos da, y ese espíritu tiene poder para vencer la carne. Ese espíritu que nos ha dado Dios tiene mucho más grande poder para poder vencer el pecado.
Y ese es el poder que obra Dios en cada cristiano que ha creído en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 7, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por medio de Él, es por medio de Él que la ley del pecado, la tiranía del pecado, ya no tiene más poder sobre nosotros. Y no solo eso, sino que la responsabilidad del pecado ha sido extinguida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Porque Cristo venció la muerte. La muerte ya no se enseñorea de cada uno de nosotros. Miren, cuando nos bautizamos, morimos al pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando usted y yo nos bautizamos, fuimos sepultados y resucitados a una vida nueva. Dice Dios que nuestros pecados fueron echados hasta el fondo de la mar. Y dice Dios que ya nunca más se iba a acordar de cada uno de nuestros pecados. ¿Usted lo cree? Caminamos por fe. Espiritualmente debemos de creerlo. En el bautismo fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos justificados para vivir una vida sin pecado. ¿Cierto o no cierto? Porque caminamos por fe, acuérdense. Si ya fuimos santificados, justificados para vivir una vida sin pecado, bueno, de ahí empieza nuestra vida nueva. Cuando salimos del bautismo, Dios nos da su Espíritu. Dios vino a morar en nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque Hechos 2:37 dice que aquellos que se compusieron de corazón se bautizaron, se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les decía, dice, y no os dejaré huérfanos, sino que vendrá el Consolador, el que los ayudará en vuestro caminar y os hará recordar todas las cosas. Dice Jesús, cuando yo me fuere, dice, no los voy a dejar solos. Dice, mi Padre y yo vendremos a morar ¿con quién? Con ustedes, con nosotros. Pero ¿cómo va a morar ahora Dios y Cristo en nosotros? Pablo también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Donde mora quién? Donde mora Dios y Cristo. Acuérdense que los dos son una sola persona. Entonces, ¿quién es el que mora en nosotros? Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Quién es el que mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mismo morando en nosotros. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia nos enseña de un Dios santo, ¿sí o no? Que no puede conjugarse con lo sucio, con el pecado, ¿sí o no? Bueno, para que Dios, si Dios es santo y pueda morar en mí, o sea, en esta casa, en mi cuerpo, que es el templo,
primero tiene que limpiarla. ¿Sí o no? ¿Cómo la limpió? Cuando venimos, cuando nos bautizamos, primero dice que limpió la casa, ¿sí o no? Y después vino a morar Él, ¿sí o no? Ahora, ¿quién está en nosotros? Cristo. Y la casa está limpia, ¿sí o no? Cuando nos bautizamos, Él nos dio un cuerpo limpio, ¿sí o no? Él nos dio un cuerpo limpio. Porque Dios no habita en medio del pecado. Para poder Él habitar en mí, necesitó primero limpiar la casa. ¿Sí o no? Sí. Bueno, cuando vino Cristo, cuando Dios mora en nosotros, por eso la Escritura a veces nos enseña que si nosotros ensuciamos la casa o dejamos la casa limpia, dice, después vienen espíritus inmundos a gobernar la casa. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al pecado. Pero una vez que Jesús o que Dios limpió nuestra casa, nuestro cuerpo, ya no mora el pecado en nosotros. Vamos a tener ahora una lucha con la carne. Pero dice Pablo en el capítulo 7 que Dios nos ha dado un espíritu más poderoso para poder vencer la carne. ¿Sí o no? ¿O no tiene el espíritu? Porque en el versículo 9 nos está, el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 9 nos está diciendo, examínense. Si vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Sí lo entienden? Si Cristo está en nosotros, en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí va entendiendo? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ahí es donde mora Dios, y donde mora Dios no puede reinar el pecado. ¿Sí entienden? Nosotros debemos mantener nuestro cuerpo limpio, libre del pecado. Es como si usted limpia su casa, bien limpiecita, la deja resplandeciente, pero allá afuera ya ve que el polvo, el aire levanta suciedad y todo eso, ¿verdad? Si usted ya limpió su casa bien limpiecita y abre las puertas, las ventanas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se ensuciará nuevamente la casa? Es igual si nosotros, que ya tenemos un cuerpo limpio, santificado, y le abrimos la puerta, ¿qué va a pasar? Va a entrar suciedad. Entonces, no puede vivir Dios, que es santo, en un cuerpo que está sucio. Por eso usted y yo debemos de santificarnos constantemente para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en nuestras necesidades de poder vencer la carne. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe de ser la iglesia. Cristo se la presentó porque Él la lavó, la justificó, la santificó, y así se la presenta a Él. Una iglesia que no tiene mancha ni arruga, sino que es santa y sin mancha. Bueno, esto quiere decir que las manchas y las arrugas simbolizan la corrupción y el pecado, mientras que la santidad representa
representa la separación del pecado y la dedicación hacia Dios. Este versículo enfatiza que el propósito de Cristo es transformar a su iglesia, limpiándola y preparándola para un futuro glorioso. La palabra santa se refiere a ser apartado para un propósito divino, lo que implica que usted y yo debemos de vivir en conformidad a la voluntad de Dios, reflejando su carácter y su gloria en el mundo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Usted lo cree? Para poder nosotros estar con Cristo, debemos de despojarnos de esta carne, la cual nos está enviciando más y más y nos está llevando al pecado. Porque cuando nosotros obedecemos la carne, entran pensamientos pecaminosos a nuestra mente, ya sea como la mentira, como el orgullo, como el enojo y todas esas distracciones, las cuales no nos ayudan para bien. Por eso el apóstol Pablo se está diciendo que el Espíritu tiene poder para vencer la carne. Pero también la carta nos está diciendo que todavía algunos están en el capítulo 7, o sea, todavía están en una lucha. Todavía no hayan la forma de cómo vencer la carne, porque todavía sus frutos se manifiestan en las obras de la carne. Pero el capítulo 7, cuando usted lo lee correctamente y lo pone en práctica, usted puede vencer la carne. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? Es el Espíritu. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por usted y por mí. Pero si usted no deja que el Espíritu lo guíe, si usted no deja que el Espíritu le ayude, no va a poder vencer la carne y siempre va a estar ahí en el capítulo 7 luchando y luchando y luchando hasta que comprenda lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero cuando usted sale del capítulo 7, ahora dice Pablo en el capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Cuando ya todos salimos del capítulo 7 y ya supimos que sí se puede vencer la carne, ahora en el capítulo 8, versículo 1 dice el apóstol Pablo, ahora pues, ya que usted se dio cuenta que sí se puede vencer la carne, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora no hay condenación para usted y para mí si ya comprendimos el capítulo 7. Aunque lo recibimos, aunque ciertamente merecemos condenación, recibimos esta posición porque Jesús llevó la condenación en la cruz. Esa condenación que merecíamos usted y yo, ya Cristo pagó el precio. Ahora usted, por medio de Cristo, ya no es condenado, pero ya no debe de vivir en la carne, sino en el Espíritu. Por eso el versículo 2 al 4 dice, Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para el pecado, dice, o sea, para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ahora la ley del pecado y de la muerte. Antes vivíamos en pecado y estamos destinados a la condenación del mundo. Pero ahora por medio de Cristo Jesús, ya esa condenación ya no es para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Pero si usted vive en la carne, hay consecuencias. Si usted sigue viviendo en la carne, va a haber consecuencias. Porque acuérdese que el que vive en la carne lo lleva a la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte. Y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Así que ahora nosotros debemos de vivir en el Espíritu. O sea, guiados por el Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu. La palabra de Dios es la que nos guía para que nosotros podamos andar correctamente, siendo obedientes en todo. Pero si usted no es obediente a la palabra de Dios, entonces usted no anda viviendo conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo anda viviendo? Conforme a la carne. Pero acuérdese que la carne lo lleva a la muerte y el Espíritu lo lleva a la vida y le da paz. Ahora ya estamos libres del pecado. El cristiano ya no tiene que pecar, porque está libre del dominio del pecado. Ahora estamos libres de la muerte, de la condenación. Por lo tanto, la muerte ya no tiene ningún poder duradero contra el creyente. Romanos 8.1 nos dice que estamos libres de culpa del pecado. Romanos 8.2 nos dice que estamos libres del poder del pecado. Por lo que la ley no podía hacer en cuanto era débil a la carne. La ley puede hacer muchas cosas. El Antiguo Testamento puede hacer muchas cosas en nosotros. Puede guiarnos, puede enseñarnos y puede hablarnos sobre el carácter de Dios, de cómo es Dios justo, clemente, severo. Es lo que nos enseña la ley a nosotros, pero no nos puede librar del pecado. La nueva ley que es en Cristo Jesús, bueno, esa ley ahora nos libra de todo pecado, nos libra de la condenación y nos da poder para poder vencer el pecado. Y nos da poder para poder agradar a Dios. Dice Morris, la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene fuerza, pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y fuerza. En cuanto era débil por la carne, la ley es débil porque habla a nuestra carne. Viene a los hombres carnales y les habla como hombres carnales, pero la obra del Espíritu nos transforma por medio de la crucifixión del viejo hombre. Y por medio de Cristo, en el nacimiento de nuevo, bueno, es un principio donde el nuevo hombre empieza a vivir en el Espíritu. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, para vencer al pecado. Jesús tuvo que identificarse con los que estaban atados a Él, viniendo en semejanza de carne, de pecado, mas Él no pecó. Pero vino en semejanza del pecado para poder vencer el pecado en la cruz. No podemos decir que Jesús vino
en carne pecaminosa, porque él no tenía pecado. Pero podemos decir que Jesús vino en la semejanza de la carne pecaminosa para que, aunque era humano, no era pecador en sí mismo. En pocas palabras, Jesús es nuestro sustituto. El que debería estar en esa cruz es usted y yo, no él. Pero él ya pagó el precio. Él ya se sacrificó. Ahora nos manda a nosotros a pagar el precio, a sacrificarnos. Pero fíjese que, aparte de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, nos ha dejado a alguien en nuestro interior que es poderoso para vencer el pecado. Mas yo creo que todavía no le hemos conocido. A lo mejor es como dice Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso, el ocuparse de la carne es muerte. Sigue diciendo Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La inutilidad de tratar de agradar a Dios en la carne. Nuestra salvación está en peligro. Venimos a la iglesia, sí. Pensamos que ya somos salvos, sí. Pero si usted está viviendo en la carne, hay consecuencias. Si usted no está viviendo en el Espíritu, hay consecuencias. Si usted está agradando más a la carne, hay consecuencias. Los que agradan en la carne, dice, sus mentes piensan más en las cosas de la carne. ¿En qué piensa usted cuando es el primer día de la semana? ¿En qué piensa usted cuando es el día de servicio, ya sea el miércoles o domingo? ¿En qué está pensando usted? Y no solo en esos días, sino en qué piensa usted cuando empieza su primer día de jornada. Desde que se levanta, ¿en qué usted está pensando? Dice aquí la Escritura que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando nos levantamos, ¿en quién pensamos luego, luego? Nuestra mente, ¿en quién piensa cuando nos levantamos? En el cafecito, en el panecito, en el almuerzo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Y eso es vivir en el Espíritu? Porque aquí la Escritura nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando usted se levantó hoy en la mañana, ¿qué fue lo primero que pensó? Y anoche que se acostó, ¿qué fue lo primero que pensó? Mañana, el domingo, que es día de servicio, me voy a preparar para poder llegar temprano, me voy a preparar para poder adorar a Dios, me voy a preparar para poder estar en la presencia de Dios. Acuérdense, todo aquel que se ha bautizado ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para vencer la carne. Y ya vimos que en Romanos 7,
el apóstol Pablo nos está diciendo que ahora por medio de Cristo ya hemos vencido la carne. Fuimos bautizados para una vida nueva, para agradar a Dios y no a la carne. Pero ahora nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Déjame decirle algo. Si Dios mora en nosotros, por medio de su Espíritu, Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Porque Dios es omnipresente. Él está presente en todo momento, en cada persona. Dios sabe cómo usted está agradándole a Él. Pero Dios nos está diciendo y nos está recordando que si tú sigues agradando a la carne, vas a cosechar muerte. Pero si usted está agradando en el Espíritu, bueno, vas a cosechar vida y paz. Por eso dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No ha visto usted a personas, vamos a pensar en los del mundo, ellos viven en la carne, pero ellos nunca tienen paz? Siempre andan estresadas, siempre andan corriendo de aquí para allá, siempre andan preocupados por los pagos, por esto, por el otro, porque andan pensando siempre ¿qué? En la carne. Pero usted y yo, que somos del Espíritu, ya no debemos de pensar así. Por eso usted tiene que darle al Espíritu que gobierne su vida. Si el Espíritu no gobierna su vida, usted siempre va a andar en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice el versículo 7, Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué usted batalla todos los días con sus hijos? ¿Por qué usted batalla todos los días con venir y llegar temprano a la iglesia? ¿Por qué batalla? ¿Por la carne? ¿Por qué batalla por estar despierta en la iglesia? ¿Por la carne? Porque usted no quiere sujetar a la carne a la voluntad de Dios. ¿Por qué no puedo dejar de hablar las malas palabras? ¿Por qué no puedo dejar de enojarme? ¿Por qué no puedo dejar de chismear? ¿Por qué? Por la carne. Porque en su mente solamente existe cosas de la carne. ¿Qué dijo Jesús acerca del corazón? Dice Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. Dice Lucas, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Usted es un árbol. Más adelante vamos a ver. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ¿cierto? No, de los higos se van a cosechar higos. Y luego dice, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? De la abundancia del corazón, de lo que usted tenga en su mente, de lo que su mente se llene todo el día, es lo que usted va a hablar. Ese es el fruto que se va a manifestar en usted. Si usted llena su mente todo el día con la carne, bueno, usted va a manifestar la carne todo el día. Pero si usted llena su mente con el Espíritu, con la palabra de Dios, usted va a ser y va a dar fruto diferente. Dice Jesús,
Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cierto o no es cierto? Si un limón, tú lo conoces por el fruto, da limones. Un mango por su fruto, da mangos. Bueno, los que son de Cristo, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Los frutos de Cristo. ¿Qué dijo Jesús allá en Juan 15? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que en mí. Nosotros estamos en Cristo y somos el pámpano, somos las ramas. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo ya somos limpios. Por la palabra que os he hablado. Pero dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted se separa de la palabra, si usted no la pone en práctica, usted va a llevar los frutos de la carne, no va a llevar los frutos del Espíritu. Estamos viendo cómo vivir en el Espíritu. Romanos 7, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una manera de vencer la carne. En su casa estúdielo profundamente. El apóstol Pablo dice que él quiere hacer el bien, pero su carne lo lleva a hacer el mal. Él quiere hacer lo bueno, pero su carne no lo deja hacer lo bueno. Pero dice que ha encontrado una solución para poder vencer la carne, y está en el capítulo 8. En el capítulo 8 nos muestra que Cristo es el que nos ayuda por medio de su Espíritu a vencer la carne. Así que estudie capítulo 7. Si usted no puede vencer la carne, estudie capítulo 7 y después entre al versículo 8 para que usted pueda ver que sí se puede vencer la carne. Vamos a dejarle ahí. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos los unos a otros y después entraremos a la siguiente sección. Pero si Dios permite, la otra semana estaremos con el mismo tema. Romanos capítulo 8 del 5 al 8. Así que Dios les bendiga.